Te llamo al rato. Se me presentó un inconveniente de última hora, ¿sí? Qué pena es haberlo hecho esperar, señor Ariel. Como no tenemos cita, me tomó por sorpresa. No hacía falta que viniera con escolta. Le pedí a Nicolás que me acompañara. Claro, claro. Por favor, siéntese. Tome asiento, ¿sí? Ariel Piamonte. Qué placer. ¿Qué puedo hacer por usted? Supe que se apoderó de la casa de la señora Flavia. No, yo no me apoderé de nada. Hice un negocio, eso es todo. Negocio. Negocio, pero con intenciones turbias. Espere, porque yo no lo entiendo. ¿A eso vino? ¿A cuestionar mi manera de hacer negocios? Sí, tiene razón. Dejémonos de rodeos y dígame, ¿cuál es el precio? Dígame cuánto quiere. ¿Acaso yo publiqué un aviso en los clasificados? No juegue conmigo, Guillermo. Póngale precio a la casa y terminemos con toda esta situación. Es que no hay situación. Señor Piamonte, esa casa no está a la venta. Usted dijo que la compró para hacer negocios. Hágalo. ¿Cuánto quiere? Yo se lo pago. Esa casa va a ser mía y va a permanecer desocupada por siempre. Será un monumento a la derrota de la señora Flavia Santillán. No puede ser, papá. Estás enfermo. Puede llegar tan lejos. Esa víbora se atrevió a retarme, señor Ariel. Solo le mostré el precio que tiene enfrentarse conmigo. Entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? No. Esa casa solo cambiará de manos cuando Nicolás venga y me pida perdón por todo lo que me ha hecho. Ese día, esa casa será de él y de nadie más. Entonces Nicolás tiene razón. Esas palabras solamente vienen de una mente enferma. Que le vaya bien. Hace tiempo que no tenía tantas ganas de agarrar a alguien por el cuello. No lo hizo, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Pero ganas no me faltaron. Mi papá se apoderó de esa casa porque odia a la señora Flavia. Tenías razón, te debí escuchar. Conoces a tu padre mejor que yo. Lo bueno es que ya lo comprobó usted mismo. Si fue capaz de arruinar mi boda, es capaz de hacer lo que sea. Ahora entiendo por qué Flavia hizo lo que hizo. ¿A qué se refiere? ¿Usted también piensa que la señora Flavia se intentó suicidar? No me hagas caso, con el coraje que tengo ya no sé ni lo que digo. Vámonos de aquí, que este lugar me repugna. Me alegro mucho de la mejoría de la señora Flavia. Ay, por favor, salúdenla de mi parte, ¿sí? Sí, Katia, gracias. Nosotras le vamos a dar el recado. Solo espero que cuando llegue el dueño nuevo, el olor a gasolina ya se haya ido. Ay, perdón. ¿Algo más, Katia? No es... Bueno, es realmente una pregunta. Todos queremos saber cuándo debemos irnos de aquí. Ay, Katia, por favor, ¿tú crees que mi mamá puede vivir sin ti? Ni siquiera puede ir al baño sin ti. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que cuando esté instalada en mi casa te vienes con nosotras. ¿En serio? Ay, señorita, muchas gracias. Bueno, y Sergio podría conducir el auto de Nicolás y llevarme y traerme para cualquier cosa que yo necesite. No, se va a poner muy feliz. ¿Y la señora Inés? No te preocupes que le conseguimos un trabajo en otra casa. Tranquila. Ay, gracias. Bueno, ya les voy a contar. Con permiso. ¿Te das cuenta? La salud de mi mamá les vale. Solo piensan en ellos. Ojalá Nicolás no me mate cuando se entere que tenemos chofer. Oye, ¿tú ya le comentaste a Ariel que mi mamá y Katia van a su casa? No, pero es mi casa. No se va a oponer. Vamos.
¿Y este qué hace aquí? Es su casa donde quieres que esté. Bueno, pero se supone que solamente venía los fines de semana. Ya sabes cómo es. Bienvenidas, señoras. Hola. 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 Oigan, qué contento estoy con la mejoría de la señora Flavia. La verdad, me alegré mucho cuando supe la noticia. Gracias. Gracias. Oye, Bianca. Yo tenía razón. Todo lo que te dije se cumplió. Tu madre se recuperó, ¿sí o no? Sí, lo sé. Entonces, ¿cuándo sale del hospital? No sabemos, pero se está recuperando. Gracias. Buenas tardes. ¿Se les ofrece algo de tomar? Buenas tardes. Yo estoy bien, gracias. Oye, ¿cómo te fue en el partido, Nano? Pues... ¡ganamos! La final será este fin de semana en Nueva York. Ah, pues seguro ganan. Yo voy al baño. Permiso. Adelante. Qué bueno que doña Flavia haya despertado. ¿Cómo se siente? Está mucho mejor. Gracias. Esta noche vamos a celebrar. Tere, por favor, avísale a Salomón que Nicolás y Penélope se van a quedar esta noche a comer. ¿Verdad que todos van a ir conmigo a la final a Nueva York? Dijiste que era este fin de semana, ¿verdad? Sí, el domingo, pero tendremos que llegar el sábado. Enano, no puedo. Perdón, pero es el cumpleaños de Liana y si no voy, ¿sabes lo que me va a hacer? Me va a armar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y tú? No sé, mi amor, depende de la salud de mi mamá. Pero vamos, mademoiselle y yo. ¿Eso no vale? Pues sí, pero yo quería que fueran todos conmigo. Bueno, te prometo que voy a hacer todo lo posible, sí. Mi amor, ¿y qué tal tu día después de que te fuiste del hospital? Bien, bien. Un par de reuniones interesantes, todo bien. ¿Y a ti? ¿Qué tal? ¿Ya fueron por las cosas de tu mamá? Sí, Penélope se las va a llevar mañana. Ah, qué bien, qué bien. Mi amor, ¿sabes qué estuve pensando? Y creo que no sería bueno que mi mamá regresara a la casa. Sería demasiado fuerte para ella y más sabiendo que la tiene que desocupar. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Bueno, estaba pensando que de pronto podría venir a vivir con nosotros. Claro, mientras se recupera, por supuesto. Por supuesto, no hay problema. Sería ella y su asistente, Katia. ¿Y has pensado dónde ubicarlas? Bueno, estaba pensando que de pronto mi mamá se puede quedar en el cuarto de tele y Katia se puede quedar con los empleados abajo. Mi amor, mientras todo sea para que tu madre se recupere, no hay problema. Y puedes traer a Katia también. Tú sabes que cuentas con todo mi apoyo. Mi cielo, qué dulce eres. Gracias. Y gracias por no insistir en comprar la casa. Bueno, lo intenté, pero no pasó nada. Ariel, ¿tú hablaste con el señor Guillermo? Sí. Fui a verlo ayer cuando salí del hospital. No me mires con esa cara. Mira, él está obstinado en no vender y en hacer sufrir a tu madre. Así que si sigo insistiendo, no solamente voy a perder mi tiempo, sino también a mi esposa. Mi amor, ese tema quedó cerrado definitivamente hoy.
Necesitaba saber cómo estabas. ¿Por qué no te vas mejor? Mis hijas pueden venir. No te preocupes, tus hijas no están aquí afuera. Mis hijas pueden entrar en cualquier momento. Tranquilízate. Vete. Tranquilízate, por favor. Vete. No te pongas así, te está haciendo mal. Vete ya. Vete. Déjate el uniforme ya, Camila, que lo vas a romper. Y es que me choca que nos hagan poner uniforme. O sea, me da mucha comezón. Pues sí, pero ya sabes que a la señora le gusta que cuando hay invitados estén uniformadas. Pues no sé para qué. Ya deja de renegar. Vas a tirar la charola. Nomás haces un desastre, Camila, por estar refunfuñando y vas a ver. Nunca he dejado caer nada, ¿o sí? Pues así es como debe de ser. No es ninguna gracia. Yair. Dígame, Gonzalo. ¿Vas a ir al partido de Santi a Nueva York? No creo. No me han dicho nada. ¿Quieres ir, verdad? Pues tendríamos que pagar hotel y avión y no creo que don Ariel quiera hacer ese gasto. Bueno, pues si quieres, yo puedo hablar con el señor. Gracias, Gonzalo, pero pues si me quieren invitar, que me lleven y me digan y yo voy, pero si no, pues no hay bronca. ¿Que no vas a decir nada? Sí, claro. Vamos a hacer un brindis por la señora Flavia. Yo me la tomaría feliz, pero ustedes entienden. Para ti hay jugo de frutas. ¿Conseguiste la reservación en las suites ejecutivas que te recomendé? Sí, señor. Ya tenemos una habitación. Vamos a vivir ahí un tiempo. Van a estar muy cómodos ahí. Sí, así es. Está muy bonito. Gracias. ¿Que no le dijiste nada? ¿Decirle de qué? Ay, se me olvidó. Lo siento. Es que tengo la final de la Copa este fin de semana en Nueva York. Sí, él quería que lo acompañáramos, pero con mi mamá así como está. Pues lo siento, no vamos a poder ir, Santi. ¿De verdad no vas a poder acompañar a tu hijo en algo tan importante? Prefiero quedarme con Bianca por si necesita algo. ¿Cómo crees, campeón? Obvio que vamos a ir a la final contigo. ¡Sí! Ay, claro, Santi. Estábamos bromeando. Por supuesto que lo habíamos hablado. Buenas noches, señor. ¿Le sirvo? La señora no me espera para cenar. La señora está arriba. Me dijo que solamente pusieron puesto. ¡Nuria! ¡Nuria! ¿Y todas esas maletas? ¿Te vas de viaje o qué? Esta tarde hablé con Nicolás. Me contó que fue con Ariel a verte a la oficina. Ah, y también te contó que perdió su tiempo ahí. No entiendo en qué momento te convertiste en esta persona. Bueno, acéptalo, Nuria. Yo soy tu marido. Ahora dime, ¿a dónde piensas viajar? No puedo soportar más esta situación, Guillermo. Míranos. Esto ya no es un matrimonio. ¿De qué estás hablando? Las cosas entre nosotros no han cambiado. Claro que sí. Tú has cambiado. Nuestra relación es distinta. Eres muy diferente al hombre con el que me casé. Mis problemas con Ariel Piamonte, con Flavia Santillana, no tienen nada que ver contigo. Sí, en eso quizás tengas razón. Pero tus problemas con Nico, sí. Yo voy a perdonar a tu hijo el día que se arrepienta de todo lo que me hizo. Precisamente por eso ya no quiero estar contigo, Guillermo. Quiero el divorcio.
el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.